El eco del piso 14, la disonancia total. El santuario del silencio. Adrián siempre había creído que el oído era el sentido más honesto. La vista puede engañarte con juegos de luces, el tacto puede verse alterado por la temperatura, pero el sonido es vibración pura, una verdad física que viaja por el aire. Por eso, cuando compró el apartamento 14, B en el edificio Zenit, sintió que había ganado una batalla contra el caos del mundo moderno. El Zenit era una mole de arquitectura brutalista, una torre de hormigón y cristal diseñada para la élite que buscaba desaparecer. Las paredes tenían un grosor de 40 centímetros, rellenas de una espuma aislante utilizada en estudios de grabación de la NASA. Adrián, un editor de sonido cuya vida transcurría analizando frecuencias y eliminando imperfecciones, necesitaba ese aislamiento. Su trabajo consistía en escuchar lo que nadie más oía, y para hacerlo, necesitaba que el mundo exterior se apagara por completo. Los primeros días fueron idílicos. El apartamento era un lienzo gris y minimalista. No había ruidos de tuberías, ni pasos en el piso de arriba, ni el zumbido eléctrico de los electrodomésticos vecinos. Era un vacío perfecto. Adrián se movía por las habitaciones como un fantasma en una cámara de anecoica, disfrutando de la pureza del aire. Pasaba las horas configurando su estudio, monitores de referencia activos, paneles acústicos de lana de roca y su joya de la corona, un micrófono de medición ultrasensible capaz de captar el aleteo de una polilla a 10 metros. 2. La latencia de la carne. La primera señal de que algo estaba mal no fue un ruido, sino una ausencia de sincronía. Sucedió durante una cena solitaria. Adrián cortaba un trozo de carne cuando notó un desfase. El cuchillo golpeó el plato de cerámica. Vio el contacto, sintió la vibración en su mano, pero el clink metálico no llegó a sus oídos hasta que él ya estaba llevando el bocado a su boca. Fue un retraso de quizás 300 milisegundos. Para una persona normal, habría sido una distracción momentánea, un parpadeo del cerebro. Para Adrián, fue una alarma de incendio. En su profesión, eso se llama latencia. Es el tiempo que tarda una señal en viajar desde la fuente hasta el procesador. Pero en el mundo real, la latencia no debería existir. El sonido viaja a 343 metros por segundo, en una cocina de 3 metros, el sonido es instantáneo. Es el estrés, se dijo a sí mismo, su voz sonando extrañamente apagada en la cocina. Mi procesamiento cerebral está lento. Pero al día siguiente, el fenómeno se ramificó. Al lavarse la cara, el sonido del agua golpeando sus manos llegaba con un retardo que ya rozaba el segundo completo. Se miraba en el espejo y veía cómo sus labios se movían al decir una palabra, pero la palabra habitaba el aire cuando su boca ya estaba cerrada. Era como vivir en un vídeo de YouTube con una conexión a internet pésima, donde el audio y la imagen luchan por encontrarse. La paranoia lo llevó a realizar un experimento. Conectó su equipo de grabación y se sentó en el centro del salón. Colocó un metrónomo analógico sobre la mesa. Tic, tac, tic, tac. El metrónomo golpeaba con una precisión de 60 pulsaciones por minuto. Adrián grabó el sonido durante 10 minutos y luego lo reprodujo en sus auriculares de alta gama. Al principio, la grabación era perfecta. Pero en el minuto 5, ocurrió algo físicamente imposible. El sonido del metrónomo empezó a acelerarse en la grabación, mientras que el aparato físico frente a él seguía marcando el mismo ritmo. En la pista de audio, el tic-tac se volvió un galope frenético, un redoble de tambor, hasta que de repente, el sonido se detuvo en seco. Sin embargo, el metrónomo real seguía moviéndose frente a sus ojos en total silencio. Adrián se quitó los cascos, jadeando. El silencio en la habitación era ahora opresivo, denso como el plomo. Intentó dar una palmada para probar si el sonido había muerto. Sus manos chocaron. No hubo ruido. Esperó. 1 segundo, 2, 3, 10 segundos. Justo cuando iba a gritar, el sonido de la palmada estalló en sus oídos con una potencia ensordecedora, como si el aire hubiera acumulado la energía y la hubiera soltado de golpe. 3. Los habitantes del desfase. Pasaron 3 días en los que Adrián dejó de dormir. El tiempo en el piso 14 se estaba fragmentando. Ya no era solo el sonido, la luz empezaba a comportarse de forma errática. Las sombras se movían antes que los objetos que las proyectaban.
Adrián veía su propia sombra levantarse del sofá mientras él seguía sentado. Desesperado por contacto humano, salió al pasillo. El corredor era un túnel de luces LED blancas que parpadeaban con una frecuencia molesta. Al llegar al ascensor, vio a una vecina, una mujer mayor que paseaba a un perro pequeño. Adrián intentó saludarla. «Hola, soy Adrián, del 14B», dijo. La mujer no reaccionó. Siguió caminando, pero sus movimientos eran extraños. Parecía moverse a tirones, como una película a la que le faltaran fotogramas. El perro ladró, pero el sonido del ladrido fue un gemido distorsionado y grave que pareció durar un minuto entero. Adrián la tocó en el hombro. En el momento en que sus dedos rozaron la tela de su abrigo, la mujer se desvaneció en una nube de estática gris. No hubo grito, ni sangre. Solo un siseo electrónico y el olor a ozono. El perro también desapareció, dejando tras de sí solo el eco de ese ladrido interminable que seguía vibrando en las paredes. Corrió de vuelta a su apartamento y cerró la puerta con todos los cerrojos. Se dio cuenta de que el edificio Zenith no era una construcción de lujo, sino un inmenso amortiguador de realidad. El aislamiento no era para evitar que entrara el ruido, sino para evitar que la anomalía del piso 14 se filtrara al resto del mundo. 4. El diálogo con el vacío. En la cocina, el teléfono fijo empezó a sonar. Era un aparato antiguo que venía con el apartamento y que él nunca había usado. Con manos temblorosas, levantó el auricular. No hubo tono de marcado. Solo el sonido de una respiración pesada, llena de estática. ¿Quién es?, preguntó Adrián, con las lágrimas asomando en sus ojos. Pasaron varios minutos. Él mantuvo el auricular pegado a la oreja. Finalmente, una voz respondió. Era su propia voz, pero sonaba distorsionada por décadas de retraso. Adrián, no mires la grabación del minuto 20, dijo el otro Adrián desde el teléfono. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estás? No estoy en ninguna parte. Soy la reverberación de lo que fuiste. El piso 14 no es un lugar, es un bucle de retroalimentación. Cada vez que haces un sonido, el apartamento lo atrapa, lo procesa y lo devuelve más tarde. El problema es que el apartamento se está quedando sin espacio de almacenamiento, y pronto tendrá que empezar a borrar archivos. La llamada se cortó con un estallido de estática que le hizo sangrar los oídos. Adrián recordó su experimento del metrónomo. La grabación seguía abierta en su ordenador. Miró el contador de tiempo. Estaba en el minuto 19 con 45 segundos. Con un miedo paralizante, se acercó a la pantalla. El espectro de audio en el minuto 20 no era una línea de sonido. Era una imagen. Los picos y valles de la onda de audio formaban, con una precisión aterradora, el rostro de Adrián gritando. Pulsó play. Lo que escuchó no fue su voz. Fue el sonido del edificio Zenith devorándose a sí mismo. Un estruendo de hormigón triturado, de cristales rompiéndose y de gritos de personas que habían vivido allí hace años. Escuchó conversaciones de mudanzas pasadas, discusiones de parejas muertas, risas de niños que ya serían ancianos. Todo ocurriendo al mismo tiempo, amontonado en un solo punto del tiempo. El colapso de la memoria sensorial. El apartamento empezó a disolverse. Las paredes se volvieron translúcidas, revelando que detrás del hormigón no había vigas ni cables, sino cintas magnéticas infinitas que se enroscaban como intestinos. Adrián miró sus propias manos. Ya no eran sólidas. Estaban formadas por miles de líneas de resolución, como una imagen de televisión antigua. Sintió un tirón en el ombligo. La mancha negra en el techo, de la que había sospechado desde el principio, se abrió como un diafragma. No era un agujero negro, era un volador. El edificio estaba limpiando el caché del piso 14. «Todavía estoy aquí», gritó Adrián. Pero su grito no produjo sonido. Vio las ondas de choque de su voz salir de su boca como distorsiones en el aire, pero el silencio era absoluto. Su cuerpo empezó a estirarse hacia el techo. Vio sus piernas alargarse metros y metros, convirtiéndose en hilos de sonido puro. En sus últimos segundos de conciencia, Adrián vio la puerta del apartamento abrirse. No era un nuevo inquilino.
Era el mismo, el Adrián del primer día, entrando con su primera caja de mudanza. El Adrián del pasado se veía joven, lleno de vida y esperanza. El Adrián que estaba siendo succionado por el techo intentó tocarlo, advertirle que saliera de allí, que el silencio era una trampa. Pero cuando su mano rozó el hombro del Adrián del pasado, no hubo contacto físico. Solo hubo un sutil escalofrío. El Adrián del pasado se detuvo y se rascó el hombro. «Qué raro», susurró el Adrián joven. «He sentido como si alguien me tocara». El Adrián del presente, ahora convertido en un puro eco sin masa, fue absorbido por la mancha del techo. Su último pensamiento fue una observación técnica, la ironía final de un editor de sonido. Se dio cuenta de que su vida no había sido la película, sino simplemente el ruido de fondo que queda cuando la cinta se acaba. Vi, el bucle infinito. El apartamento 14B volvió a su estado original. Las paredes de hormigón se cerraron, ocultando las cintas de memoria. La mancha del techo desapareció. El silencio regresó, pero no era un silencio vacío. Estaba preñado de la presencia de Adrián, esperando el momento exacto para manifestarse. Abajo, en la recepción, el conserje vio en su monitor que el nuevo inquilino del 14B acababa de entrar. El conserje sonrió de forma autómata y anotó en su registro, sujeto 412. Fase de grabación iniciada. Mientras tanto, en el baño del 14B, el joven Adrián se miraba al espejo. Se afeitaba con cuidado. De repente, detuvo la cuchilla. Sintió que algo no encajaba. Se quedó quieto, esperando. 10 minutos después, desde el fondo del pasillo vacío, llegó el sonido de un grito desesperado que nadie había emitido todavía. Adrián no lo escuchó, pero el micrófono de medición en el salón captó la frecuencia y la guardó en el disco duro del edificio. El eco del piso 14 acababa de encontrar una nueva voz. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete para más.